Señores, pero ¿y qué es lo que pasa? Que hay tantas crisis con el asunto de los hijos de los pastores. Tenemos que hablar de eso hoy y el mejor lugar para hacerlo es En Confianza. Qué bueno que te conectas una vez más a En Confianza. Aquí estamos Aura, José Ramón y yo, Ángela Merán. Qué bueno que vamos a hablar hoy de un tema que a veces no se toca, pero como estamos en confianza, vamos a tocarlo. ¿Cuántas veces usted se ha puesto a mirar familias pastorales y dice, wow, pero como que hay un tema con los hijos de los pastores? Yo soy hija de pastor y quizá yo tengo conocimiento de adentro. Vamos a hablar un poquito de qué cosas se dan y por qué se dan y cómo se dan. De que a veces las iglesias tienen los ojos sobre los hijos de los pastores. Bueno, tenemos un pastor aquí, vamos a ver qué nos dice él, cómo ve el tema. José Ramón, cuéntanos. Bueno, señores, muchas gracias. Yo estoy muy contento de estar entre estas dos. Y ustedes no saben lo que aquí se goza. Miren, quizás un poquito de preámbulo. En el tiempo en el que nosotros estamos, quizás, diferente a cualquier otro tiempo, hemos tenido la mayor cantidad de diagnósticos de problemas mentales y emocionales en la sociedad. Uh-huh. Y la pregunta es, ¿son nuevos estos problemas? ¿Los teníamos antes? ¿O la vida acelerada de la sociedad en la que vivimos lo produce? Quizás nosotros teníamos tantos problemas emocionales antes. Lo que pasa era que los psicólogos no estaban de moda. Eso. No había tanta exposición y tanta libertad de la gente de poder decir, yo voy donde mi psicólogo, como cualquier persona decir, voy donde mi cardiólogo, cualquier mujer voy donde mi ginecólogo. Es decir, eso ha permitido que aflore. En la medida en el que una temática recibe la atención, se hace más evidente el problema. Y yo creo que con los hijos de los pastores y los líderes en las iglesias, en sentido general, al estar tan enfocado en ellos como familia, se evidenció siempre, o se ha evidenciado siempre, las situaciones preocupantes que no se toman en cuenta para otros que han vivido y están viviendo lo mismo que viven los hijos de los pastores. Y hasta peor. Lo que pasa es que como los hijos de los pastores están tan vistos en el cuadro del papá o de la mamá, hace que lo que ellos hagan se magnifique. Sí, sí, sí. Les digo sencillo. Mi hijo tenía 4 años y como cualquier niño de 4 años, corre en la iglesia. Quizá exagere, eran como 10 niños, yo estoy predicando y hay como 8 o 10 niños, incluyendo el mío, corriendo. Entonces hay una hermana que agarra a mi hijo de 4 años y prácticamente le clava las uñas y lo siente y le dice que él es hijo de pastor. Sí. Son 10 muchachitos. Sí. Corriendo. El que se ve es él. Sí, el hijo de pastor. Así es. Aquí yo no puedo decir lo que yo dije, pero parte fue, con mi muchacho no se mete, hermana. Si no va a controlarme a los 8, al mío no me lo controle tampoco. Porque si yo quiero que ellos jueguen aquí, pero que estén aquí. Sí, sí, sí. Porque esa hermana entiende que a mi hijo había que controlarle el correteo y a los otros no. Claro, sí, sí, sí. Entonces, ese enfoque hace que cualquier cosa que haga ese niño normal dentro de la infancia, claro, termine magnificado con relación a los otros. Y eso es lo que ha pasado. No es que los hijos de los pastores tienen un dispositivo para la fuñenda. Un dispositivo especial de maldad. No. Es que tienen la presión de la iglesia, tienen la presión del papá y de la mamá en la casa, a que ellos tienen que ser modelos porque son hijos de pastor. Eso va generando
una repulsión Así es. Sí, porque sí, no sí. lo dejan ser Sí, y no sí, lo sí. dejan tener la libertad que tienen otros niños porque él es hijo de pastor. Y ahí está fundamentada la situación crítica. Cuando ese muchacho llega a la edad en el que él siente que puede decir que no, él no quiere eso para Él no él. quiere eso para él. Y Es correcto. eso es más común de lo que uno cree. Y hay unas heridas muy profundas que empiezan a ocurrir, empiezan a darse. O sea, la iglesia es un lugar hostil para mí. La iglesia es un lugar restrictivo para mí. La iglesia es la que me roba mi papá. Sí. Ujú. Y entonces empezamos a exigirle una serie de cosas sin darnos cuenta de a qué están sometidos muchas veces los hijos de gente visible en el cuerpo de Cristo. Sí, 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 sí. Yo creo que nosotros como Grey, en el caso mío, tú eres hija de pastor y tú eres pastor. En el caso mío, yo soy la doña que clava las uñas, vamos a ponerlo así. Yo creo que nosotros Lo dijo debemos, ella. Sí. yo creo que nosotros debemos tomar un poco de conciencia como congregación para apoyar en amor a nuestros pastores y a los líderes cristianos que ya tienen un trabajo arduo, una carga inmensa. Y a eso yo no le puedo agregar una presión adicional al pastor o a la pastora para que controle sus hijos. Para que esos hijos tengan un comportamiento de adulto. Nosotros, la congregación, demanda un comportamiento de adulto en los hijos de los pastores. Ellos son niños iguales, ellos pasan por la adolescencia de la misma manera, ellos experimentan rebeldía, ellos es prueba-error, igual que mis hijas, y yo no soy pastora. Pero entonces la medida que yo trazo, el estándar para el pastor, es sumamente alto y el mío no llega ni a la media. Entonces tenemos nosotros, los cristianos, que ser más prudentes en ese manejo. Antes de trazar un juicio, que ese pastor no corría a esos muchachos. A veces el pastor está lidiando con que quiere que el hijo toque y el hijo no quiere tocar. Y está haciendo una rebeldía porque el pastor, el papá pastor, no entiende que ese muchacho no quiere tocar piano. El pastor eres tú y tú necesitas alguien en la alabanza, pero él no quiere tocar. Y en esa situación que todos lidiamos, nosotros necesitamos ser prudentes y ser misericordiosos, porque la crianza es una materia que todos damos y que es una materia fuerte de maestría. Así Para es. los pastores no es la diferencia. Inclusive hay algunos que se apoyan en la Biblia. El que no gobierne bien su Ay, casa, sí. que no gobierne en la iglesia. Tú Ay, ves, sí. esos muchachos, mira las situaciones que tienen. Ese hombre no está listo para ser pastor, no debería. Y lo sacamos de contexto. Sí. Y es una manera de causarle dolor. Yo he Ay, visto siervos a quienes se le causó dolor profundo, porque ya era suficiente lidiar con los problemas de las varias familias de la iglesia, los problemas de su dolor, de cómo estoy lidiando con estos muchachos que todavía no logro encontrar la manera de conducirlo, y encima ahora se me levanta gente en la iglesia para decirme que yo no debería ni siquiera estar pastoreando. Yo no sé, José Ramón, tu experiencia en ese departamento. Yo quiero decir algo para que tú lo respondas conjuntamente con eso. Porque está el caso de Absalón, que fue bien rebelde con David. David era muy resolutivo para todo lo del reino. Y eso pasa mucho con los pastores, muy involucrados en la iglesia, pero poco involucrados en la casa. Y eso también pasa factura. Yo pienso que eso es parte también de uno de los problemas por los cuales esos muchachos después no quieren nada con eso que me robó mi papá, como dice Anne. Bueno, ahora vamos, ¿cómo lo digo? Yo hice una oración y esto quizá esto va a ser un conversatorio de mucho testimonio de parte mía. Yo hice una oración al Señor, que el día en el que pastorear la iglesia riñera con la salud de mi familia, yo le entregaba a la iglesia. Porque Él es el dueño de la iglesia
y por quien él me iba a preguntar era por mis hijos y mi esposa. Y en efecto, cuando llegó la crisis, yo entregué la iglesia y me dediqué al pastoreo de mi familia durante muchos años, hasta que yo entendí que estaba en condición de poder volver. Los pastores que no logran hacer eso despiertan un día teniendo una familia muy disfuncional, porque la iglesia demanda, como decía Aura, de los pastores un control sobre la iglesia y sobre la familia, pero sin colaborar Ay, sí. con el pastor en el cuidado de la familia. No hay ninguna iglesia que pare y diga, pastor, pero usted tiene 2 años que no coge vacaciones. Eso. Sí, es cierto. Usted no ha sacado a sus hijos y a su esposa 15 días fuera de esta ciudad o de este entorno. Mire, usted tiene que hacer una parada. O mire, hay campamentos donde todos los muchachos van y sus hijos no van. Bueno, y yo sé que porque usted no tiene el dinero suficiente. No, la iglesia tiene que pagarle el campamento para que sus hijos también vayan y se diviertan. Cosas como ninguna iglesia hace eso. Sí. Entonces dejan solo al pastor con la penuria de tener que lidiar con una familia insatisfecha, de que tú por el ejercicio pastoral no le estás dando todo lo que son las necesidades y los gustos que los niños, adolescentes comienzan a tener en el contacto de ellos con la sociedad en la que están. En la escuela le dicen que mira que nosotros nos fuimos de fin de semana para el resort tal. Y le dicen la maravilla, pero el muchachito del pastor no puede ir al resort. Sí. Entonces todo eso comienza a verse en la casa. Y el pastor trata de hacerle saber al niño que nosotros somos una familia del servicio al Señor y el sacrificio. Entonces, el muchachito y la muchachita están oyendo sacrificio, hasta que un día, sacrifícate tú solo, papá. Sí, claro. Yo no quiero sacrificio. Y por eso el relevo pastoral no se está dando de los hijos de los pastores. Wow. Nosotros tenemos historia en los Estados Unidos de familias que han estado en el púlpito de una iglesia por 100 años. Estuvo el tatarabuelo, estuvo el bisabuelo, estuvo el abuelo, estuvo el mamá, entonces, y hoy está el bisnieto, tataranieto de aquel pastor fundador, porque la labor pastoral es reivindicada, es valorada, y donde ser pastor no es un limitante para tú tener una vida digna de ser llamada vida. Entonces, los pastores pastoreando iglesias que económicamente no pueden resolverle todos sus problemas, hacen que los padres tengan que criar hijos con muchas limitaciones. Wow. Entonces, no pueden tener la camisa, el tipo de camisa, no pueden tener el tipo de tenis, no pueden tener todo lo que usan otros hermanitos de la misma iglesia de él, porque papá no tiene el dinero para darlo. Como tú decías, ese dolor que se va generando hace que en un momento determinado posiblemente no pierdan la fe, pero tú nunca los vas a ver interesado en ser pastor. Y un día lo que te dicen, yo quiero ganar mucho dinero para que tú no tengas que seguir pastoreando. Ay, sí, claro. O para que tú no tengas que recibir dinero de la iglesia, porque la iglesia cree que porque te paga tú estás obligado a hacer. Entonces llega un momento en que el hijo se avergüenza del ejercicio ministerial del papá. Claro. Sí, lo resiente. Claro. Entonces parte de eso que yo llamo crisis, y la mayoría quiere llamarle rebelde de manera peyorativa, es decir, se da en que los muchachos no logran reconciliar a ese Dios bondadoso que mi papá predica, con la a ese Dios proveedor que mi papá predica, y esas carencias con las que yo me estoy criando y con las que yo me crié. Entonces, por eso esos muchachos que quieren que sean pastorcitos, hay en iglesias que quieren que el hijo del pastor vaya con corbatica desde chiquito a la iglesia. Sí. Entonces, le castramos la infancia. Entonces, la respuesta que nosotros estamos viendo de esa juventud que no acaba de entender por qué a mí me tocó ser hijo de pastor. Amo a mi papá,
tengo una Sí. buena imagen, yo sé que mi papá es bueno, pero sé que mi papá a veces salía de la casa después de haberle dado un boche a mi mamá por cosas naturales de los esposos y tener que subirse al púlpito a decir, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y dice, Sí. ¿cómo así, papá? Sí, sí, Ajá, sí. ajá. Eso no lo vive tus hijas, que tú no eres pastor. O sea, el boche lo vivimos. La parte del boche en el camino a la iglesia la vivimos. Lo que no vivimos es que yo me voy a subir después a Exacto. pastorear. Hay que Ok, aclarar entonces mis eso. hijos lo vivieron. Entonces, ¿cómo ese muchacho ve esa incongruencia? Y él hace, pero aquí hay algo que no, Sí, que sí, no sí, cuadra. sí, sí. Sí. Entonces, no es que el muchacho quiere ser rebelde. No es que él quiere ser malo, es que el caldo donde se ha cultivado Sí, sí, su sí. carácter le ha dado una cantidad de información que no le cuadra, diferente al hijo que salió con papá y mamá para la iglesia y van contentos porque desde que el pastor deje de hablar lo que va a hablar ese domingo, ellos se van a ir a comer a un lugar. Sí, claro. O se van a ir a la casa de la abuela que hace los mejores postres de la bolita del mundo y el potecito de sangre. Entonces, ese muchacho que no ve, que siente que en la casa no hay una exigencia, porque ellos son simples miembros, Sí, sí, sí. a ese muchacho les resulta más fácil mantenerse sin hacer brote de Sí, crisis. sí, 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 sí. Porque él no tiene esa demanda. Entonces, los hijos de los líderes, como están bajo las luces, entonces cualquier cosa, pequeña, grande, igual que la de cualquier otro muchacho de la iglesia, se ve porque él está al frente. Sí, es cierto. Entonces, hay tantas cosas que no se saben de los hijos de los otros, Sí. Así pero mismo. del hijo Claro. de los hijos del pastor sí se sabe. Sí, Porque hay un doble estándar. así es. Yo quiero también apuntar, por mi experiencia como madre, al hecho de que Dios utiliza mucho a nuestros hijos para romper nuestros esquemas. Eso es así. Porque nosotros tenemos unos esquemas para todo. Si yo soy un pastor, la Grey me exige o me pide de manera insistente, por así decirlo, que mis hijos sigan esa misma línea, pero no necesariamente ellos tienen que seguir esa misma línea. La línea que ellos tienen que seguir, que nosotros queremos que ellos sigan como padres y que es bíblica, es la línea de amar a Dios, de tener una relación con Dios, de ser salvados y nosotros entender como Grey que todos necesitan salvación. Y la salvación yo no la administro como pastor, ni tú tampoco, ni como padre, ni como madre. La salvación es de Dios. Es esa línea. Pero si yo tengo mis hijos y soy pastora, y ese muchacho lo que quiere es estudiar derecho porque él quiere ser, tiene unos sueños ahí de ser un abogado, eso está bien. Yo no tengo que pulsear con eso. Pero yo comienzo a decir que mis hijos tienen que seguir aquí, estar aquí, y quiero a la mala torcerlos a ellos, y ellos terminan rompen la relación con nosotros como padres y rompen la relación con el poco vínculo que tenían por nosotros estar con esa presión. Esos muchachos muchas veces, hasta con su rebeldía, están llamando nuestra atención, porque nosotros decimos hoy de Absalón. Bueno, fue un muchacho malo, actuó mal Absalón, pero Absalón estuvo en un escenario muy difícil. Sí. Un papá que no lo atendió, que estando en destierro por allá, eso está en Primera de Samuel, creo que es 15 o 14, Segunda de Samuel.
se vio en situaciones muy difíciles, anhelando ser atendido por su papá. Y eso pasa mucho con muchos pastores también, que dejan su alma, vida y ser en la grey e invierten muy poco en su familia. Esto tiene que ser también un llamado de atención, porque la familia está primero, la familia. José. Sí. Ah. Sí. Tenemos Sí. que estar claros, la familia está primero. Y yo sé que a veces uno, siendo trabajólico, se envuelve en tantas cosas, le debe pasar también a un pastor, que es tanta el trabajo. Pero hay que sacar el tiempo, porque ese muchacho de joven ya está dando sus primeros se está portando mal para llamar tu atención como papá. Y tú ni por eso. Tú sigues ahí, lo destierras, no, que llegó y ni lo recibe. Eso te va a pasar factura. Tú dijiste algo que yo quiero rescatar porque me vino una imagen a la mente, una memoria. Mira, eso de que los hijos muchas veces Dios nos los manda para rompernos algunos esquemas. Yo pienso que el diseño de Dios es tan bueno, es tan perfecto, que aún para nuestro ejercicio ministerial, el que nos tocara o ese hijo que tiene ciertas características, que tiene cierta personalidad, ciertos comportamientos, que nos dejan, Señor, ¿y cómo le entro a esto? ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Yo digo que eso es parte de nuestra formación ministerial. Oye, ¿por qué? Yo me vino a la mente mientras tú conversabas de un par de pastores, familias pastorales que eran muy rígidas, que yo conocí en mi niñez. Y yo recuerdo que mi mamá, que era una mujer, digamos que avanzada para su tiempo, fue la primera persona que yo escuché insistiendo en las iglesias hay que dar educación sexual. Aquí hay muchos problemas matrimoniales que es por falta de educación sexual. Mi mamá era una abanderada de eso. Y yo recuerdo una pastora, una esposa de pastor que decía, sí, Carmen, siempre como tan liberal. Tú vas a ver esas hijas que no sé cuánto, mira lo que va a pasar. Porque era muy increíblemente rígida. Sin embargo, la historia de sus hijos, los 4, en ese departamento fue terrible. Entonces, a veces yo me pregunto, ¿nos está queriendo el Señor sacarnos de unos esquemas que no son útiles para el ministerio? Y nos manda o permite que situaciones con nuestros hijos empiecen a hacernos cuestionar nuestra visión de Dios, nuestra visión de cómo estamos administrando la gracia. Ay, sí. Porque no es lo mismo tú decir, mira ese muchacho, mira lo que hizo, a tú decir, no, espérate, que fue el mío. Sí, claro. Te es más fácil empezar a entender la gracia cuando te toca aplicarla quizá con uno que te duele. Claro. Y quizás eso te aporta para el ministerio. Entonces, yo pienso que Dios no desperdicia nada. Yo hasta también. esas crisis de nuestros hijos. Yo pienso que son un instrumento para pulirnos para el ministerio. Y a veces son cosas que Dios tiene tiempo tratándola con nosotros. Ajá, exactamente. Y entonces la dimos en 0-1, no la pasamos. Así mismo. Y seguimos adelante. Entonces hay que utilizar un instrumento que sea todavía un poquito más fuerte. Sí. Regularmente yo te lo digo porque tú dices psicorrigidez. Yo entiendo bastante bien esa palabra. Y con mis hijas he vivido experiencias que han sido fuertes para mí, pero yo noto que el Señor tenía tiempo tratando eso conmigo. Y eso uno lo necesita, un pastor necesita eso. No llores, José Ramón. Un pastor necesita eso para entender a la grey. Hasta que tú no eres padre, en muchas ocasiones o en la mayoría, tú no entiendes lo que es la paternidad. Así. Y se requiere pasar por esos muchachos que uno dice son hijos difíciles, son hijos fuertes, para llamar nuestra atención y nosotros detenernos y ver qué es lo que Dios quiere tratar conmigo. Ahora, yo quiero sí rescatar algo, y es para mí un principio que la Sagrada Escritura lo tiene ahí y no hay un texto que lo diga así. Pero Dios ha creado un vínculo tan especial entre los hijos, entre los padres y los hijos, que es imposible que los padres no hagamos cosas, buenas o malas,
que influencian para bien o para mal la vida de los hijos. Así es. Es así. Eso es algo que los pastores tenemos que tener conciencia. Es decir, lo que tú estás haciendo va a marcar para bien o para mal la vida de tus hijos. En una ocasión, Abraham y Sara están entrando a Egipto. Y Abraham dice, Esta mujer es muy linda. esta mujer está demasiado buena. Aquí me van a dar a mí para abajo con tal de quedarse con él. Vamos a decir que tú y yo somos hermanos, para que por ti yo salve mi vida. Y efectivamente, mienten. Hay una media verdad porque ciertamente Sarai Sí. era hermana de padre de Abraham. Entonces, pero mintió. Eso es capítulo 12. En capítulo 26 de Génesis, Isaac y Rebeca están mismo. entrando. Lo mismo. Y de pronto vuelve y dice, ¿cómo fue que Isaac Sí. repite? Bueno, un pueblo que transmite la historia oral, en algún momento Isaac escuchó la historia. Papá mintió porque mamá era una mujer muy hermosa y él temió que los lugareños, por quedarse con mi mamá, lo mataran. Vamos a decir, Rebeca, que tú eres mi hermana también. Solo que habían brechero en el año. Sí. Hermano, eso no se hace con las hermanas. Es decir, ¿cómo Isaac llega a eso? Entonces, hay cosas que nuestros muchachos, nuestros hijos, reflejan en un momento determinado de sus vidas, con las que tú estás en desacuerdo, que tienen mucho que ver con lo que tú enseñaste. Y para mí ese es el gran peligro que los pastores en ejercicio tenemos al momento de la crianza. ¿Cuál es la imagen? Sí. ¿Cuál es el evangelio que estamos tratando de llevar y de dejar como impronta en la vida de nuestros muchachos? Porque eso es lo que ellos van mañana a tomar la Biblia y decir, pero esto no es así. Sí. Yo hice un tránsito doctrinal muy radical. Y cuando yo comenzamos el proceso de plantación de la iglesia en la que duré unos 15 años, inicialmente nosotros decidimos que no íbamos a tener música. Se nos metió que el Nuevo Testamento dice que es con cántico de tu boca y esa cosa. Una locura total. Y estábamos, y sencillamente, de hecho, yo lo he dicho del púlpito y lo confieso, hay coros que yo lo veo escrito y yo digo, yo nunca he oído eso hasta que lo oigo cantando. Yo ni me recuerdo la letra ni la música de los coros. Los signos sí. Tú me dices el 110 del, por el salto que exacto, hubo ahí. Por el 110 de Vida Cristiana, el 153 de Gloria y Triunfo. Yo seteado de una vez con mi soldado. Ok, íbamos bien. Pero mi hijo, hay un tío de cariño que le regala un pianito. Un pianito de juguete. Y él tocaba piano, entonces cada vez que llegaba ponía a mi hijo a dar 2 notas y de pronto el muchachito cogió en serio el asunto. ¿Y ahora? Bueno, vamos entonces para Bellas Artes a estudiar, yo no sé para qué, pero... Y la profesora de música me mire, ese muchachito tiene un talento porque ya estaba haciendo. Ok. Llega a los 10, 11 años y mi hijo me dice que él se va para otra iglesia. Claro. Porque él... Ahí hay música. Ahí hay música. Claro. Eso es un podcast. Ustedes Cuando saben. mis hijos se quieren ir a otra iglesia. Ustedes saben que contraté baterista,
contraté una banda, yo creo que habían como 5 impíos. Sí, yo no iba a dejar que mi muchacho se fuera. Perdón, pero... Ahora, yo no soy el único pastor que he contratado músico impío para su iglesia, no vengan tampoco a echar la culpa. Pero en esa ocasión, hasta que nosotros pudimos desarrollar una escuela de la iglesia en que se formó los músicos, yo no iba a permitir que mi hijo se fuera, porque entonces yo cambié. Sí, claro. Entonces yo adapté. Entonces, ¿cuál es el evangelio que le estamos enseñando? Sí. Entonces yo no iba a permitir, y mira, y mi hijo luego abandonó la música, pero ya por decisión propia o por otros intereses ministeriales. Pero en sentido general, tú debes estar bien atento cuándo es que tú tienes que hacer el cambio y adaptar para que tu hijo sepa que tú lo valoras y que él es importante para ti. Y ahí yo reconecté conmigo y yo siempre tenía el miedo de que él se iba a ir, porque los muchachos siempre creen que las muchachas de su iglesia son más feas. Y siempre hay que ir a buscar. Y a veces eso que tú dices es pero la si necesidad de muchos eso era otra otros. cosa, pero no porque yo no tenía una iglesia en la que él se sintiera y eso que tú dices, él responde a la necesidad de muchos otros padres también que tienen hijos ahí, y el Señor lo está tratando contigo y tiene que usar a tu hijo. Claro. Bueno, yo creo que tenemos que terminar, ¿verdad? Ay, sí, pero antes de terminar yo quiero decir un detallito, porque José Ramón dijo algo que yo quiero puntualizar. Él hablaba de qué evangelio estamos nosotros presentándoles. Sí. Y me vino a la mente una frase de una persona que ya partió con el Señor, pero esa señora me dijo una frase que a mí me marcó para siempre. Ella, cuando hablaba de su papá, decía, mi papá era mejor cristiano en la casa de lo que era en la iglesia. Wow. Yo dije, wow, yo quisiera que algún día mis hijas, mi nieta dijera eso. Sí. Entonces, yo sé que los pastores tienen presión, porque son seres humanos, están lidiando con una serie de cosas. Y a veces la presión de mostrar la imagen que la gente está esperando que yo muestre no nos permite transparencia. Y nuestros hijos, como tú dices, están mirando. Pero qué lindo que pudiera un hijo de cualquiera de nosotros decir, mi papá, sobre todo si es un pastor, era mucho mejor. Lo que ustedes veían ahí enfrente, él aún era mejor en mi casa de lo que era a la vista de todos. Y los pastores, quizá ya para cerrar mi participación en esto, los pastores tienen que entender que el dueño de la iglesia es Cristo. Amén. Y que la familia que Él te dio es por la que Él te va a pedir cuenta. Porque Él se pide a sí mismo cuenta. Él hizo su iglesia para sí, sin arruga y sin mancha, para sí. Con esa Él no tiene problema. Él te va a pedir cuenta de tus hijos. Amén. Bueno, tenemos que cerrar en este espacio en confianza. Y si yo tengo que decirle algo para cerrar, como ya ustedes lo hicieron, a mí me gustaría hablarle a la Grey. Seamos más misericordiosos, seamos más prudentes, honremos más a esos líderes que dejan su vida y seamos más empáticos con ellos. Así que yo te animo a que si todavía no estás suscrito, que te suscribas y que nos hagas comentarios, sugiérenos temas porque estamos muy interesados en saber qué piensas. Este es tu podcast en confianza. Nos vemos en el próximo episodio.